La revisión sistemática de la evidencia científica consiste en la síntesis de la mejor evidencia existente dirigida a responder cuestiones clínicas específicas mediante la utilización de tipo explícita y rigurosa de los métodos utilizados para identificar, valorar críticamente y sintetizar los estudios más relevantes. Las revisiones sistemáticas de la evidencia científica son un tipo particular de publicación dirigida a proporcionar una visión global en un tema específico y son un método formal de la investigación. Este tipo de investigación es secundaria debido a que utiliza la información de estudios primarios. Las revisiones sistemáticas de la evidencia científica pretenden facilitar la comprensión adecuada acerca de un asunto particular, resumiendo todas las pruebas existentes en los estudios y por ello requieren de una planificación y una elaboración cuidadosa. Además, el protocolo de investigación en las revisiones sistemáticas debe ser previamente aprobado por los propios autores que elaboraron la revisión sistemática. Las revisiones sistemáticas son investigaciones científicas en sí mismas y existen dos tipos de ellas. Cuando los resultados primarios de otras investigaciones son sintetizados pero no combinados estadísticamente, la revisión sistemática es de tipo cualitativa o descriptiva, y cuando los resultados primarios de otras investigaciones son combinados estadísticamente, se les llama metaanálisis. El auge de las revisiones sistemáticas se dio debido a que son una herramienta útil para hacer frente a la gran cantidad de documentos científicos disponibles y ya que era necesario sintetizar e integrar toda esa evidencia para hacer más práctica la toma de decisiones, lo cual a su vez facilita a los profesionales de la salud la actualización en sus conocimientos. Cada vez hay mayor número de artículos de revisión en diversas revistas científicas y también hay mayor difusión de las revisiones sistemáticas. Asimismo, llevar a cabo una revisión sistemática es menos costoso y más rápido que realizar otro estudio para dar respuesta a una misma pregunta de investigación. Es por ello que se les considera la piedra angular de la práctica basada en evidencia en el área de la salud. Tras la localización de la mejor evidencia disponible que supuestamente responde a la pregunta que nos hemos formulado, el siguiente paso es su análisis crítico. Este análisis nos permite establecer la validez y el significado de los resultados y su relevancia para nuestra práctica. Es evidente que no podemos dar por bueno todo aquello que leemos por el solo hecho de estar recogido en un artículo con una estructura metodológica supuestamente científica y haber sido publicado en una revista o estar incluido en una base de datos bibliográfica. La lectura crítica entonces nos permite discriminar los estudios a partir de los puntos fuertes y débiles de la metodología utilizada y por lo tanto ayuda a los profesionales a tomar decisiones adecuadas ante una situación clínica o de gestión concreta. Algunas características básicas de las revisiones sistemáticas es que son síntesis y análisis de la información con un enfoque práctico, debido a que el estudio hace una síntesis de algún tema y nos evita el trabajo a nosotros. Además, se basan en la mejor evidencia disponible. La lectura crítica es el proceso de evaluación y de interpretación de la evidencia a través de un análisis sistemático de su validez, resultados y relevancia para la práctica. La lectura crítica y la valoración de la calidad de los estudios es necesaria siempre que buscamos una respuesta a una duda ante un caso clínico o queremos ampliar nuestros conocimientos, también cuando buscamos artículos para documentar una investigación y cuando realizamos propiamente una revisión sistemática. Hay tres preguntas claves para llevar a cabo una lectura crítica de la evidencia científica, y estas son las siguientes. En primer lugar, ¿son válidos los resultados del estudio? En segundo, ¿cuáles han sido los resultados? Y por último, ¿me resultarán útiles los resultados en el cuidado de mis pacientes? La respuesta a las dos primeras preguntas nos indica la validez interna del estudio. La validez interna de un estudio depende de la adecuación metodológica de su diseño y desarrollo, que garantiza que sus resultados no son sesgados. Cuanto más válido un estudio, mejor se aproxima a la verdad en sus resultados. La tercera pregunta se centra en valorar la validez externa y hace referencia a la medida en que el resultado de esa investigación es aplicable a otra población distinta a la utilizada en la investigación o en el ensayo. El inicio de la lectura crítica de algún artículo científico comienza cuando evaluamos el título del documento, es decir, nos cuestionamos si el título es interesante. Cuando la respuesta es no, omitimos el artículo y pasamos al siguiente. Si la respuesta es sí,
A continuación nos enfocamos en verificar si los autores poseen experiencia y son independientes. De la misma forma, si la respuesta es no, pasamos al siguiente artículo y si la respuesta es sí, entonces evaluamos el resumen. Los componentes básicos de la lectura crítica de la evidencia científica son interpretar, lo que se refiere a descifrar una tabla, una gráfica, etc. En segundo lugar, enjuiciar, que es tratar de diferenciar lo que es pertinente, fuerte o débil de lo que no lo es. Y por último, proponer. A lo que nos referimos con esto es que debemos formular alternativas para mejorar el artículo. Dentro de la segunda fase, apreciamos si son útiles los resultados y si esos resultados pueden aplicarse a la práctica asistencial. Si las respuestas de estas dos preguntas fueron sí, continuamos valorando la intención del documento científico que estamos revisando. Para evaluar la intención del artículo, debemos tomar en cuenta los objetivos y preguntas que se plantearon los autores y si es que la metodología que ellos utilizaron fue la adecuada para dar respuesta a la interrogante que se hicieron. Recuerden que dependiendo de la naturaleza de cada pregunta de investigación, existe una metodología que es la más adecuada para dar respuesta a dicha interrogante. Como había mencionado anteriormente, la primera cuestión a responder en la lectura crítica hace referencia a la validez o exactitud de los resultados y analiza si el efecto del tratamiento que se presenta en el artículo corresponde al verdadero sentido y magnitud del efecto de la intervención analizada. Podríamos formular esa misma pregunta de un modo diferente. ¿Los resultados de este estudio representan una estimación no sesgada del efecto de la intervención o, por el contrario, se han visto influenciados de algún modo sistemático para conducir a conclusiones falsas? En cuanto a la validez interna, esta se refiere a la calidad metodológica. Esta es el grado en el que un resultado se acerca probablemente a la verdad y que esté libre de sesgos o de errores sistemáticos. La validez interna es un requisito para que el estudio tenga alguna utilidad. En cambio, la validez externa, que es la generalización, relevancia o extrapolación, es el grado en que los resultados de un estudio son aplicables en otros ámbitos o circunstancias. Para valorar la calidad de la evidencia científica podemos hacer uso de tres herramientas. En primer lugar, podemos evaluar los sesgos característicos de las revisiones sistemáticas, seguido de la utilización de una escala de valoración o una checklist que esté estandarizada. Existen gran cantidad de instrumentos para valorar la calidad de las investigaciones, aunque no hay un gold standard o patrón de oro y aunque no todas están validadas, pero es necesario utilizar alguna para realizar la lectura crítica de los documentos científicos. Un sesgo es un error sistemático en un estudio que produce una estimación incorrecta de asociación entre la exposición o intervención evaluada y el resultado, es decir, producen una estimación equivocada del efecto. La probabilidad de aparición de sesgos varía en función del tipo de estudio que estemos analizando. Para cada tipo de estudio de investigación existen algunas checklists que nos ayudan a valorar su calidad técnica. En la diapositiva se muestran algunos ejemplos de checklists según el tipo de estudio que se va a evaluar. Los checklists se encuentran disponibles en Internet y la mayoría están traducidos al español. A continuación se muestra un resumen de un checklist para evaluar artículos de investigación. Todos los reportes de investigación siguen un formato de presentación con apartados bien definidos y las checklists también se estructuran de la misma forma. En el primer apartado se evalúa la introducción y en este punto debemos revisar si el artículo explica la naturaleza del problema, su situación actual y si se expone el propósito, las pretensiones y los argumentos. Posteriormente evaluamos si el documento contiene el objetivo de estudio de forma clara y razonada y de preferencia en el formato PICO. En cuanto al material y métodos, revisamos si el tipo de diseño usado es adecuado para responder a la pregunta de investigación, si las variables analizadas están bien definidas, si se ha llevado a cabo el cálculo del tamaño muestral, si el estudio es apropiado y la forma en que se recogieron la información y cómo fue que analizaron los datos. En lo que se refiere a los resultados, verificamos los estimadores según el tipo de estudio, es decir, riesgo relativo, odds ratio o razón de momios, número necesario a tratar,
sensibilidad, especificidad, valores predictivos, intervalos de confianza y los valores de P. Por último, en la discusión, valoramos si es apropiada, si asumen los sesgos, si se consideran los resultados negativos, si los resultados difieren de estudios previos o de los antecedentes que fueron reportados en otras investigaciones y si los resultados de la investigación son útiles para guiar la práctica diaria.